Este momento hablamos de migración y sobre todo las actualizaciones que hay en este sentido, que siempre son muy oportunas porque tenemos a la mejor asesora en este sentido, la gurú en ámbitos de migración. Está con nosotros la licenciada Cecilia Medina. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, feliz y contente. Igual. ¿Cómo está felices. usted, licenciada? Muy bien. Qué bueno. ¿Cuál es el tema del día de hoy, licenciada? Sí, vamos a traer un tema que a veces trae confusión y es la 221G o proceso administrativo. La 221G es una sección que se marca cuando en algún caso, puede ser en cualquier tipo de solicitud de visa, puede ser la B1, B2, como puede ser también visas de inmigrante, en cualquier tipo de petición. No es más que cuando un caso queda inconcluso. Y el proceso administrativo no es más que una investigación o una revisión profunda de cualquier caso. Okay. Entonces, por ejemplo, en el DS 160 o en la solicitud de visas de no inmigrante, ya sea de estudiante, de turista, puede suceder una 221G. Por ejemplo, imagínense que un estudiante vaya a la entrevista y quizás le falte un documento que se llama I-20. En ese caso, el cónsul tiene la facilidad de decirle, mira, te falta este documento, y le dice a esa persona, yo lo tengo fuera, lo que sea, dice, ok, ve, búscalo. O puede darse también lo siguiente, de que le diga, te falta tal documento y tal cosa, complétalo y reprograma la cita, o complétalo y vuelve tal día, o le puede dar las instrucciones en una hoja donde dice falta y le marca cuáles documentos falta y le dice también qué hacer. Puede ser que lo envíe o puede ser que no tienes que tomar ninguna acción, nosotros vamos a revisar y te vamos a llamar, a enviar un correo. Ahí no hay un tiempo fijo determinado. Puede ser desde una semana hasta un año en muchos casos. Y un 221G, por ejemplo, para un proceso de visa de inmigrante se da por múltiples factores. Puede ser que la persona quizás no completó o no actualizó al momento de la cita algunos documentos, pueden ser de la affidavit, puede ser de las actas, puede ser quizás el documento de no antecedentes penales y lo debe actualizar. Puede ser también que van a la cita y quizás unos días previos o unas semanas previas antes de la cita a la persona que se está pidiendo, al aplicante, le nació un hijo. Entonces, en ese caso, el caso queda inconcluso, pero con instrucciones para seguir. En ese caso está bajo la sección 221G. Es decir, en cualquier circunstancia o solicitud puede darse. ¿Cómo evitarla? Hay muchos casos, por ejemplo, en este que mencioné anteriormente, que no se puede evitar porque la persona le nació un niño, fue días antes y lo debía completar así. Pero en la mayoría de los casos se puede evitar. Por ejemplo, para visas de inmigrante, las personas tienen que saber que deben entrar al caso antes de ir a la cita y verificar si se le ha solicitado algún documento extra, algún formulario extra, que eso siempre pasa o puede darse, y debe actualizar todos los documentos que estén vencidos. Por ejemplo, en este momento tienen que actualizar las actas por la nueva versión. Las actas no vencen, pero como en días pasados recientes se actualizó de que ahora va a haber un formato único, el consulado requiere esas actas actualizadas y por eso en este caso se actualizan. Se llevan las actas actualizadas y se suben al caso, se lleva el documento de no antecedentes penales y todos los documentos que tienen que ver con la affidavit o tienen que ver con sostenimiento económico, si cambió de sponsor, si va a agregar uno, todo eso lo debe actualizar. Si son los mismos, en ese caso debe verificar que tengan el incontar del que se ha llenado el último. Por ejemplo, en este momento sería del 2024. Okay. Entonces, para evitar una 221G, en ese caso, en visas de inmigrante, verifique todo eso.
vaya completo y obviamente antes de ir al consulado que se lo mandan en un correo, se lo mandan muchas veces recordándole todos los pasos. Si las personas han vivido en cualquier país, no ese importa. Es el problema que los correos licenciados. Conozco de casos de personas que han prácticamente abandonado su caso porque no le han dado el seguimiento a través del correo. Es algo increíble. Una persona que esté pasando por un proceso administrativo, por las causas que usted menciona, quizás una falta de documentos o qué sé cuánto, y que tenga que reagendar una cita, ¿tiene un costo adicional reagendar la cita o tendría alguna consecuencia también esa falta de documentación al momento de que el cónsul tome una decisión si otorgarle el visado o no? En realidad, no. En la mayoría de los casos, no. Sobre todo en visas de inmigrante, no. No lleva un gasto extra y la mayoría de citas en visas de inmigrante, en peticiones, las citas están cerca. Y lo que se hace es, porque muchas veces, buena tu pregunta para aclarar, que la cita, el consulado no vuelve a enviártela. Cuando ya usted ha ido, le han asignado una cita y queda un proceso pendiente de una 221G, las personas deben entrar al perfil y reagendar su cita por sí mismo. Igual sucede en las peticiones K1, que son las de novio. Las citas no te la envían, te envían las instrucciones, tu número de caso, y quien tiene que reagendarla después de pagar el PIN eres tú mismo. En el caso del conocimiento, usted ha dado varios ejemplos, claro está, de lo más común entiendo que es falta de un documento, porque he escuchado yo particularmente también muchos casos. Se le dice en la cita, porque hay personas que salen de ahí con muchas confusiones, que no saben qué es lo que sucedió. El cónsul le explica que su caso pasa a ser a un proceso administrativo. Sí, en la mayoría de los casos, inclusive también se le dan instrucciones. Lo que asusta mucho es que cuando se entra al sistema dice rechazado. Ahí es que las personas se asustan, pero tu caso va a estar rechazado hasta que no esté completo. Eso es lo que va a decir, dice rechazado. Entonces asusta mucho a las personas y dicen, quizá me faltó algo más, pero llévense de las instrucciones que le dan al momento. Pudiera ser que luego de que se complete, en el caso de los documentos, y ya se les lleve al cónsul y todo bien, que a esta persona se le pueda denegar la visa. Es un proceso igual, un periodo, digamos, de análisis y de observación del perfil de la persona. Sí, vamos a decir que es la respuesta menos común. Porque si tú vas a proceso administrativo o vas a una 221G, te quieren dar un chance. Te quieren dar una oportunidad. Hay cosas buenas, hay una buena oportunidad de que sí. Exactamente. Miren, por ejemplo, ustedes saben cuál es una 221G muy frecuente. Es cuando las personas han vivido en otro país por más de 6 meses, necesitan tener un documento de no antecedentes penales de ese país. No importa si haya sido hace 30 años, hace 10, hace 20, hace 6, no importa. Si usted ha vivido más de 6 meses en otro país fuera del de aquí, tiene que tener un documento de no antecedentes penales. O sea, un ejemplo, vamos a decir, si hace 10 años atrás yo viví en Colombia. Más de 6 meses. Más de 6 meses. Sí, tiene que tenerlo. O sea, tengo que tenerlo sin importar si ya eso fue hace 10 años. De allá. Puede ser 30 años que tú hayas vivido. Lo importante es que yo haya durado en otro país. Recuerda que los cónsules saben todo. Sí. No, y en realidad, aunque no lo digas directamente, en muchos casos sí se sabe. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una señora que tuvo su hija en Venezuela, por ejemplo, se sabe. O el caso que tú pones, yo duré 1 año en Colombia. Cuando estás llenando, como es una hoja de vida, tú pones la escolaridad que has tenido. Sin decirlo directamente, pusiste que estudiaste en Colombia, así sucesivamente. En muchos casos se sabe. Además, usted pone huellas antes de ir. Y se ven todas las entradas y salidas, los movimientos migratorios, exactamente, que la persona ha tenido. Entonces, recomendación quizás atrasada, pero cuando las personas vivan más de 6 meses en cualquier país antes de usted salir. Así sea de estudio, ¿verdad? Sí, puede ser de lo que sea, de estudio, de querer ir a trabajar, no importa la causa. Una visa, vamos a decir, temporal, no importa. Salga de ese país con su certificado de no antecedentes penales. Solicítelo, salga y guárdelo bien. Usted no sabe cuándo usted lo puede necesitar. Bueno, señorita productora, tenemos preguntas por ahí, así que adelante nuestro público. Pregúntale a la licenciada Cecilia Medina. Vamos allá. Saludos, licenciada.
Quisiera saber, después de recibir los 3 documentos de los 60 días para la cita en el consulado, ¿cuánto tiempo aproximadamente se debe? Ok. En realidad, no son solo 3 correos de los 60 días, como dice, son todos los necesarios antes de tu cita, siempre y cuando te corresponda cita y no haya disponibilidad. Entonces, en realidad, más que saber cuántas veces te va a llegar el correo diciéndote que te le den un plazo de 60 días para enviarte la cita, mejor verifica cuándo tu caso se completó, cuándo te enviaron ese correo que dice tus documentos calificaron, esa fecha, tómala y verifica de acuerdo a tu categoría cuándo es la fecha que te corresponde. Por ejemplo, imagínense que a una persona que le pidió a su papá completó el caso en enero del 2024. A esa persona no le ha llegado la cita todavía. Okay. Entonces le correspondía que le haya llegado, pero no hay disponibilidad. Entonces esa persona va a recibir muchos correos de los 60 días. Tiene que verificar en qué fecha se completó y tus documentos calificaron. Entonces en esa categoría, ¿cuáles fechas es que le está llegando cita? Claro. Vamos entonces a escuchar la siguiente pregunta que nos deja nuestro público. Adelante, producción. Buenas, licenciada. ¿Qué sucede si asistí con mi pareja al consulado y cometí errores y la cónsul anuló la cita pero dejó el caso abierto? Ahí está. Bien, en ese caso, los errores fueron, por ejemplo, de forma en la llenada o llevó formulario, o los errores fueron personales que ella cometió de algún delito. Habría que ver. Si es así y hay una oportunidad, una 221G, porque quizás fue un delito menor, etcétera, o estuvo involucrado en algún caso judicial, sí hay oportunidad. Ahí tú. Lo que debe hacer es buscar todos los documentos pertinentes, si fue un caso judicial, como una certificación de datiloscópica, una certificación del DICRIN, una certificación de Procuraduría, luego hacer una declaración jurada explicando los hechos que pasaron. Si fue algún delito algún error de forma, entonces en ese caso verificar si es otra affidavit, si es el formulario que hay que corregir algo, todo eso y completar su caso. En ese caso, siempre decimos, cuando hay una 221G es porque hay alguna oportunidad. En ese sentido, cuando usted explica si es por una causa o por la otra, ¿también se la dejan saber a la persona de la cita? De hecho, le dan, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que haya sido algún delito o que se vio involucrado en un caso y fue quizá de no al lugar o se pasó todo. Entonces, en ese caso, sí te dan el listado de todas las certificaciones y documentos que tienes que llevar y la forma de cómo llevar. Excelente, tenemos otra preguntita. Vamos a ver qué nos dice nuestro público. Adelante. Vamos allá. Buenas tardes, licenciada. En el formulario de ES-160 puse a mi padre, pero él ya falleció y nunca me declaró legalmente. Ya envié el formulario. ¿Qué me recomienda hacer en este caso? Bueno, en ese caso, la recomendación es que reabrirlo y corregir. Tienes que llenar el formulario de acuerdo a tu acta o a tu pasaporte. Si solo tienes un apellido, solamente lo vas a llenar con el nombre de tu madre. Si no aparece en tu acta tu padre, no tienes que ponerlo, no es necesario, porque crea confusión. Ya no está para declarar, así que... No, en ese caso ella reabrir el formulario y llenarlo de nuevo y acordarse de poner el mismo código luego en el perfil. Bueno. Un proceso. Sí. Licenciada, si hay personas que quieren tener procesos con usted y asesoría, ¿cómo podemos hacerlo? En la oficina Che, en el bloque de las oficinas premium, con el número 809-241-3363. Excelente. También al WhatsApp 809-445-1918. Ajá, muy bien. Bueno, ya lo saben, señores. Mitad y mitad. Seguimos con más del show de Nelson Variedad de la Televisión Dominicana. No le cambien.